Ahora sí empezamos a grabar, ¿ya? Le decía entonces que la caída de tensión es algo que sucede en todo tipo de instalación y eso es debido al trayecto, uno, por donde va a ir la tensión, por donde se va a transportar, también sufre una cierta caída de tensión. Independientemente de la carga, también sufre una caída de tensión. Entonces vamos a ver sobre esto acá. Entonces la caída de tensión se produce en un conductor eléctrico, y está bajo esta ecuación básicamente, ¿no? Voltaje es igual a la resistencia por la corriente, siendo la resistencia no el valor de la resistencia del receptor, o sea, de la carga, sino del conductor, sino la del conductor, ¿ya? Como dijimos hace rato, ¿no? El cobre tiene una cierta resistividad de material y lógicamente que esa resistividad trae consigo una resistencia. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la resistencia de un material, supongamos que tenga resistividad, ¿cómo encontraría yo la resistencia? Es igual, ¿no? Si tengo aquí mi fórmula general, que es la resistencia, es igual, es igual a la resistividad por la longitud, ¿no? Por la longitud sobre su sección. Entonces, ¿cómo sería el caso de la resistividad? ¿Cómo sería? Si yo despejo esta, yo sé que este va a ir a multiplicar a sección, la RS, sí sería, ¿no? Voy a borrar esta parte, un poquito. Voy a borrar esto, sobre esto, y vamos a escribir con este lápiz de acá, creo que está mejor este de aquí. Ya. Por ejemplo, tendría sección, ¿no? Por resistividad, por la resistencia, es igual a la resistividad por longitud. Entonces yo tendría como resultado final la resistividad, o sea, la resistividad material, estimado, así es. La resistividad material es igual entonces a la sección por la resistencia por la longitud. Miren, entonces yo tengo prácticamente, puedo encontrar la resistividad, o sea, de esta forma, ¿no? Pero sí o sí tengo resistencia. Entonces con esta fórmula, ¿qué quiero llegar? Que sí o sí tengo resistencia en todo tipo de material, ¿ya? En este caso estamos hablando solamente del conductor de cobre, aluminio, cualquiera de los dos. Entonces, aquí tengo un caso. Si al principio de la línea existen 220 voltios, que tengo 220 voltios, entonces el consumo es de 4 amperes, entonces se producirá una caída de tensión. Bien, una caída de tensión. Y quiero saber cuánto es. Entonces yo tengo aquí la resistencia que he calculado es 12 ohms, por decirlo así. Por 4, en el caso anterior, ¿no? Sacamos 12, ¿no es así? Por 4 amperes, entonces tendré, usando mi relación de voltaje, esta ley de Ohm, ¿no? Tendría una caída de tensión de 48 voltios. Esta sería mi caída de tensión ¿en qué? En lo que es los 2 kilómetros, ¿no? De tensión, los 2 kilómetros. Prácticamente el de ida y de vuelta, ¿no? O sea, estamos continuando el ejercicio anterior. Para lo que más o menos, a ver aquí. El acá, ¿no? El que sacamos hace ratito. Cuando tenemos un conductor tanto ida y vuelta, el fase y neutro, hemos sacado una resistencia de 12 ohms. Ahora aquí estamos sacando la caída de tensión en ese trayecto. Bien, entonces aquí tengo el voltaje total menos la caída de tensión. Prácticamente lo que estoy aprovechando es esto, 172 voltios, ¿no? Aparentemente 172 voltios. Bien, entonces esa sería una que es caída de tensión. En este caso, si quiero averiguar, por ejemplo, en un porcentaje, ¿quién me puede decir ahorita qué porcentaje de tensión he perdido en ese trayecto? Porcentaje. Ahorita. ¿Qué porcentaje he perdido? Porque para sacar indicadores, todo demás, tengo que hacerlo en porcentaje, ¿no? Cuánto estoy perdiendo, qué tensión estoy perdiendo en cierto lugar. ¿Mm? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Qué porcentaje de tensión estoy perdiendo?
48 voltios, ¿cuánto sería en porcentaje? Pueden aplicar esto, ¿no? Regla de 3. A ver, ya me respondió alguien. 18, 21.80. Eso está bien del Lisandro. Entonces es 21. Ahí está la respuesta. Vamos abajito. Ahí está. Está bien. Juan Carlos y Lisandro. Ya, nadie más. Entonces, eso sería Juan Carlos Ortiz, ¿no? Estoy anotando quiénes van interactuando aquí. Sí, Ortiz. Aquí está el ejemplo, ¿no? 48% sobre 220 tendría una caída de tensión en porcentaje de 21.81% de caída de tensión. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué indica? Que en lo que se admite, por ejemplo, dice aquí que la caída de tensión se comprobará, la caída de tensión en líneas y se comprobará en una caída de tensión del 5% es lo máximo que se admite de caída de tensión. Luego se puede usar un conductor de 6 milímetros para un consumo de 4 amperes en una línea de 2 kilómetros. Eso me indica que yo puedo usar en el trayecto. Entonces, ¿cómo podría yo mejorar toda esta tensión, todo esto? Porque el trayecto es muy largo. Entonces, para que eso no sea tan excesivo, porque es mucha la caída, no puede ser tan extensa. Entonces, para eso ya se eleva la tensión. En este caso, por ejemplo, es una instalación monofásica, ¿no? Entonces, la trifásica es distinta. Ya no tenemos el neutro, pero también hay caída de tensión. Hay también caída de tensión en el trayecto. La pared también está derivado del neutro y tierra. En este caso sería nuestra tierra para su retorno. Bien, vamos a seguir más adelantito con esto. No más. Esto aquí. Así. Bien, aquí. Bueno, siguiendo un poquito esto, fuera de lo que ya hemos visto, lo que es caída de tensión y resistividad del material, hay lo que es la conductancia, ¿ya? Sino que hay que olvidarse de esto, igual es importante. La conductancia de un conductor es la inversa a lo que es la resistencia, ¿ya? Eso indica acá. En la resistencia, el conductor es la inversa. Esta es la letra mo, o no es otra cosa que lo de ohm al revés, me dice acá. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber la conductancia del material de cobre, aquí tengo la resistividad del material de cobre, y quiero saber su conductividad de cobre es de 56, por ejemplo. Esto lo vamos a aplicar más adelante. Por ejemplo, si yo no tengo resistividad del material, porque yo no se lo voy a dar, yo puedo decirles, y esta conductividad también afecta a lo que es a cierta temperatura. A cierta temperatura me afecta y me da una cierta conductividad. Entonces, a mí me pueden dar un material, me pueden dar resistividad del material o me pueden dar conductividad del material. ¿Ya? Eso cuando hagamos cálculo de estación de conductores, que vamos a ver un poquito más adelante, en unos ejemplos, va a ver que voy a usar conductividad, o sea, esta fórmula voy a usar, la inversa, ya de lo que es ley de Ohm. Si no tengo 0.018, o sea, esto por ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, lógicamente no estamos refiriendo para lo que es la resistividad del material. ¿Ya? Esta resistividad, por ejemplo, 0.18 o 0.0172 es la resistividad del material a cierta temperatura. Y la temperatura que está, por ejemplo, la que se usa aquí es 20 grados. Esto sería a 20 grados centígrados, por si acaso. ¿Qué tal si ustedes o se les pide a 50 grados centígrados? Ustedes saben que, por ejemplo, en el Chaco, esto no es nada. Supera esto. ¿Cómo es lo que aumenta la temperatura? Y peor si está en el suelo, la instalación, ¿no? O un ambiente cerrado. Entonces, lo que es la temperatura va a afectar a determinado conductor eléctrico y se va a elevar esto. No es bajito. Bien, entonces, para eso puedo optar yo por la conductividad y saber a cuánta temperatura puedo usar. Una forma. Otra forma sería calcular con una fórmula de temperatura la relación de voltaje.
perdón, de temperatura con respecto a lo que es a la temperatura, con respecto a cuántos grados me va a superar. Si yo digo a 50 grados, ¿qué temperatura va a tener? Si tengo 60, ¿qué temperatura va a tener? Entonces yo puedo hacerlo igualmente, puedo calcularlo, hay una fórmula para hacerlo, ¿ya? O bien puedo usar conductividad, que ya está por defecto en una tabla, ¿ya? Pero cuando veamos con cálculo de sección de conductores, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver la introducción ya, ahí vamos a ver esa parte. Bien, pregunta hasta aquí, jóvenes, de esto, porque entramos ya en la clase en la parte de lo que es puros ejercicios. Vamos a ver ejemplos. Hasta aquí preguntas. Lo que vemos. Les voy a hacer entonces dos preguntas. Bueno, dos preguntas y el primero que me responda en el chat tiene su punto. Los primeros dos, ¿ya? Para modo de acumular. Aquí los que han ganado puntos hasta ahorita son Juan Ortiz, Lisandro, Fiacaba, Cabero y Miguel. ¿Ya? Y un señor tal Ortiz, ¿no? Ortiz. Sí, está Ortiz, ya está Ortiz. Entonces son los únicos que están ahorita sumando. Los primeros, yo estoy anotando los dos primeros. Los demás ya que me sigan no pueden. Así que si alguien no le ha sumado, pues me avisa. Pero tengo que ir sumando puntitos extra. Bien, pregunta entonces, jóvenes, les voy a preguntar algo importante. Bien, ahora, según mismo, por ejemplo, yo hablo el neutro, voy a apuntar, voy a hacer un ejemplito aquí. Si yo tengo, por ejemplo, mi resistividad, tengo mi resistividad de 0.209 de un material cualquiera, ¿cuál sería su conductividad? ¿Qué me dice? Esta es resistividad. ¿Cuál sería su conductividad? ¿Cuál sería su conductividad? 4,56. ¿Cuánto? 4,56 me parece. 4,78 es. Está bien, Lisandro. Juan Céspedes, Oscar. ¿Y quién me habló? ¿Su nombre? Joyce. Ah, Joyce. Ya está bien, Joyce. Está bien. Cerca, algo pasó con la calculadora, pero está bien, pero Joyce. Ya, Joyce, Lisandro, Javier y Céspedes. Ya, lo mismo. ¿Qué puede ser? Lo demás, no hay, no puede ser. Está haciendo ganar con los tres que están aquí. Céspedes también entró, ya me estoy. Ya, muy bien. Entonces vamos a entrar con los prácticos y ahí me van a responder igualmente más rápido. ¿Ya? San Céspedes y Oscar. Naviri. Listo. Vamos con los prácticos. Ya, muy bien. Vamos a ir. Bien, perdón, antes se me estaba pasando esta parte importantísima. El efecto Joule. El efecto Joule antes de pasar con el ejercicio, ¿ya? Bien, por ejemplo, el efecto Joule, ¿qué es? Lo único efecto Joule es el consumo. El consumo prácticamente en calor, ¿no? O viene, ya sea que una resistencia eléctrica o ya sea un foco. Es el efecto Joule. Por ejemplo, si una resistencia de ohmios atraviesa por una corriente, o sea, en este caso 2 amperios, se calienta. ¿No? Lógicamente que sí o sí va a calentar. ¿Por qué? Porque sabemos que Joules, lo que es un watts, ¿no? Watts es igual a un Joules sobre segundo. ¿No? Eso es, ahí viene el Joules, de aquí viene lo que es el efecto Joules, ¿no? Aquí está el Joules sobre segundo. Entonces, sí o sí tiene que pasar un tiempo para que se produzca una cierta temperatura en un conductor determinado. Por eso, ¿ya? Entonces, tiene que tener, aquí interviene lo que es el tiempo. Aquí tengo, por ejemplo, para el efecto Joules, R y cuadrado. Estamos hablando de potencia, ¿no? Y faltó potencia es igual y R cuadrado. Ahora, para un conductor. Si yo aplico esta formulita para lo que ya calculé hace ratito y cuadrado, ¿se acuerdan cuánto era? Tenía 12 ohmios, ¿no era? 12 ohmios. ¿Y qué corriente tenía? 4 amperes. Entonces, ¿cuál va a ser mi potencia? Este al cuadrado. ¿Cuál va a ser mi potencia ahí? Tengo 12
por 4 al cuadrado. Entonces voy a tener una potencia de 192 watts, ¿no? 192 watts. Esta es la pérdida, en otras palabras. Yo podría llamarlo como pérdida porque es la resistencia. Cuando hablamos de resistencia en un material, ¿ya? Cuando hablamos de esta resistencia, estamos hablando de la oposición. Entonces también estamos considerando como una pérdida, de cierta forma, del material. ¿Ya? Esta es la potencia, pero se estaría considerando como una pérdida. Bueno. Bien, ahora pregunta. Igualmente los primeros dos. ¿Cómo sería en trifásica? ¿Sería la misma fórmula? ¿Sí o no? ¿O qué falta? Si este es en monofásica, ¿cómo sería en trifásica? ¿Qué faltaría ahí? Muy bien, Javier Céspedes, ya está corriendo. Tengo que multiplicar por 3, ¿no? Entonces sería potencia, es igual, esto ya lo hemos visto hace ratito, igual, hace rato en la primera clase, creo. R por I cuadrado. Entonces ese sería, sí, estimado, sí, Lisandro, igual ya, los dos más, ya está más, me explico un poquito más. Entonces estamos bien. Entonces esta sería la potencia en lo que es el consumo de pérdida, ¿no? Y así es de los 3 conductores, así es. Estaríamos considerando los 3 conductores unimertorios, ¿ya? Ya, listo. Hacemos lo siguiente. Entonces, eso vamos a ver más adelantito. Sigo acá. Bueno, entonces aquí habla sobre la... Vamos a hablar todo esto. Entonces aquí estamos hablando entonces del efecto Joule. Esto se deduce en vatios, se dice vatios, también se dice watts. Bueno, ya le hice la pregunta trifásica, me adelanto un poquito, pero ya pasemos a la siguiente. Bien, ahora, otra parte. Aparte de lo que es la potencia, también ahí tengo que considerar lo que es el calentamiento en calorías, ya, por segundo. Esta es la fórmula que se usa para determinar calorías por segundo. Es la fórmula. Aquí falta el tiempo. Entonces, la fórmula completa sería la siguiente. 0.24, que es una constante, que se usa constante. 0.24, que sería mi constante, por la resistencia, por I cuadrado, por el tiempo. Falta el tiempo. Esta sería la fórmula completa. ¿Ya? Ahorita más abajo está la fórmula más expresada. Entonces dice, los conductores se calientan al paso de la corriente. En unos casos puede ser beneficioso y en otros perjudicial. Entonces, esto hecho hay una manera de evitarlo, ¿no? Así que conviene tener presente esto a la hora de proyectar una instalación. Bueno, se refiere más que todo a tener un buen cálculo al usar una sección de conductor. Ya, por ejemplo, en las casas, por defecto, ¿qué tipo de conductor se coloca en las tomas y qué tipo de sección de conductor se coloca en la iluminación? Esto debemos saber sí o sí nosotros. ¿Qué sección usaría para una instalación, por ejemplo, sección de conductor en las tomas? ¿Qué sección? En la toma de 2.5 En las tomas. y iluminación 1.5. ¿Aseguró? ¿En las tomas cuánto dijo? 2.5. 4. Es 4. 4 sería la sección, estimado. Se recomienda que sea 4. 2.5 es para iluminación. 2.5 sería para iluminación. ¿Ya? Entonces, de acá está bien. Estamos viendo bien de acá. ¿Ya? Por ejemplo, para lo que es el aire acondicionado, va a depender mucho de su tamaño, ¿no? Pero por lo general se usa 6 milímetros cuadrados para lo que es toma de aire. Entonces, eso tiene que diferenciar. Y 4 milímetros es más o menos habría que ver cuál es la tensión que la corriente que soporta. Eso voy a ver, vamos a verlo en un catálogo que tengo abierto acá. Ahorita déjenme ver. Voy a compartir el catálogo de GE Electric
Aquí tengo un cataloguito de Hilliard. El catálogo. Catálogo. Ahí está, ya lo pillé. Está aquí abajito. Voy a compartir un ratito, por favor. Que tengo que basarnos aquí con información. Y lo voy a compartir. Ahora compartimos. Esto se lo voy a pasar igualmente a ustedes, el catálogo. Bueno, ustedes tendrán catálogo de otra marca, excelente también, ¿no? Bueno, aquí tengo mi catálogo. Este es mi catálogo de referencia. Mira, aquí está. Esta es la sección. A ver, yo compro 4 milímetros, me soporta hasta 32 amperes, 27 y tengo 28. Este es el modo o tipo de instalación. Más adelante, cuando vamos a sección de cálculo de sección de conductores, vamos a ver a qué se refiere con B1, B2, la C y otras más que hay. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, 4 milímetros tenemos hasta, aquí está, 32, 27, 28, 32 amperes. Amperes estamos hablando. Entonces, para aire acondicionados, 41 amperes, mira. Entonces, para lo que es la ducha, tendría que tener esta, por ejemplo, esta sección aquí, 6. Se aconsejaría 6, pero otros tenemos 4, entre 4 y 6. Es lo que consume bastante, ¿no? Para lo que es iluminación, dijimos 2.5. ¿Por qué es tan grande, digamos, 2.5? Porque va a depender del tipo de casa. Mira, si tengo una casita, pero tengo, lógicamente, que me voy a proyectar que esto se va a hacer grande. Así que no puedo colocar un cable pequeño de 1.5, muy bajo el amperaje. ¿No? Tiene que considerar cuánto se va a instalar, qué carga va a tener. Entonces, eso va a definir el consumo de corriente. ¿Ya? Entonces, tengo que basarme en información donde yo pueda ver, de acuerdo a la carga que va a tener mi casa, de acuerdo a eso voy a hacer mi cableado. ¿Ya? Pero son esos, lo que están normadas son 4, 2.5, 6, 10. ¿Ya? Esas son las que están normadas. A ver, vamos a descargar esto y vamos a continuar con nuestra diapositiva. Bien, le hablaba sobre lo que es el calentamiento del conductor, que este es el calorías, ya la fórmula ya mencionaba. Es 16, no me equivoco. La toma sería 16, estimado. 16, es 16, la que entra a tu casa es 16 milímetros, es la sección, es grande. Es más gruesa, 16 milímetros, si me equivoco. Es la que pide, ¿no? La CRE, el catálogo. Voy a fijar, más estar más seguro, voy a fijar la CRE, no me acuerdo bien. Es 16, si no me acuerdo, es 16. ¿Ya? Pero para que no estar así divagando, se le voy a pasar el catálogo de instalación de la CRE. Ahí tengo un catálogo donde habla sobre todas las instalaciones eléctricas domiciliarias. Y por eso, desde la pilastra hasta la casa es 16. De la pilastra. Te piden el número 16, si no me equivoco. O alguien ya hizo su instalación, porque yo me acuerdo que es 16, no sé si me equivoco con el dato. ¿Alguien puede corroborar con eso? Oye, pero para no, si no, no importa, que yo sepa es 16. Ya, pero voy a asegurarme bien el dato, no estoy muy, ahorita no me acuerdo bien, es 16 que yo sé. Ya. Pero seguimos un ratito, por favor, ya. No hay pena, yo sé el dato. Ahora, pasemos con esto. Aquí, por ejemplo, con las calorías. Y vamos a continuar con el ejemplo, ¿ya? Qué bajito. Esta es la fórmula general, por si acaso. Tengo que considerar el tiempo, sí o sí, porque para que caliente algo tiene que pasar un tiempo específico, ¿ya? Que es esta opción, calorías, ¿ya? Entonces, es decir, que todo conductor se calienta al paso de la corriente. Eso indica aquí, ¿ya? Y lógicamente que está considerando la resistencia, por tal motivo está considerando la resistencia y el tiempo. Ya, va circulando, circula un determinado conductor, una carga específica. Esta carga se mide en calorías. Calorías. ¿No? Bien, entonces, aquí algo importante. Cuando la cantidad de calor cedida se hace igual a la producida por el paso de la corriente, la temperatura alcanza su máximo. Entonces, ¿qué pasaría? Se elevaría la corriente y esto causa un incendio. ¿Ya? Entonces, esa sería una consideración importante, pero esto ya tengo que hacerlo con una instalación adecuada, ¿no? Hacer la instalación correcta con respecto a las normas que existen. No puedo basarme en lo que yo suponga, ¿no?
A eso se refiere esto. Bueno, esto es de esta parte de aquí, que es el densidad de la corriente. Quisiera que lo toman como una tarea de investigación. ¿Ya? Esa tarea. Aquí es densidad. ¿Ya? Densidad es una formulita esta. Densidad es igual a corriente sobre la sección. Quiero que ustedes como tarea me hagan ejercicios relacionados a la densidad de corriente. ¿Ya? Esta parte. Entonces, ¿qué es la densidad entonces? Es la densidad que pasa por cada milímetro cuadrado sobre la sección del conductor. Ya, entonces quiero que ustedes me averigüen ejercicios y ejemplos sobre la densidad de corriente. ¿Ya? Eso me averigüen, por favor, como tarea ya. Lo voy a anotar aquí, tarea. Entonces, es densidad de corriente. Más lo que voy a aumentar, más que voy a juntar, por favor, todo en un PDF, ¿ya? Así por separado, PDF de densidad, abajo la tarea, así por partes. Pero en un solo PDF basta que lo suban. Bien, vamos a ver los ejemplos de lo que veía. Aquí un ejemplo. Tengo aquí, por ejemplo, un ejercicio relacionado a que es asegurando el texto. ¿Ya? Bien, en los extremos de un conductor de 20 ohmios hay una diferencia de potencial de 20 voltios. Calcular el tiempo en que la corriente eléctrica emplea en efectuar un trabajo de 800 joules. Entonces aquí estamos hablando de algo, de trabajo, ¿no? Es trabajo, es igual, ¿no? Aquí, a la potencia, es igual a la potencia, ¿no? Potencia, por, ¿qué? Aquí se acuerdan qué es trabajo? ¿Mm? Por eso. Trabajo, ¿qué es igual? Antes de que yo escriba, porque quiero que haya participación. ¿A qué es igual trabajo? ¿No es 2pi por F? 2pi por F. Estoy mal, estoy mal. No. No, estoy mal. Me estoy confundiendo con otro. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? Aquí tengo una respuesta. Potencia por tiempo. Ya, podría ser potencia por tiempo. No estaría mal, ¿no? Bien, yo aquí recién salí de bañar y estoy haciendo, no sé si han visto un video de una pelada que dice, voy a contar, Sigamos. Entonces, aquí sería potencia. Potencia que es igual a voltaje por corriente. Por corriente. Pero aquí voy a incluir el tiempo. ¿Ya? Este es el de energía. Este sería la energía. O sea, este es el trabajo. Voltaje es la potencia por el tiempo. Está bien lo que dijo su compañero, potencia por el tiempo. Pero yo voy a resumirlo con que el trabajo es voltaje por corriente por el tiempo. ¿Ya? Bien, definido eso, vamos a colocar primero mis datos. Datos para hacer mi cálculo. Entonces, mis datos son los siguientes. Tengo una resistencia de 20 ohmios. 20 ohmios. ¿Qué más? Tengo voltaje, que sería 20 voltios. Calcular el tiempo en que la corriente eléctrica emplea para efectuar un trabajo de 800 joules. Entonces voy a usar esto. No tengo trabajo. 800 joules. Plazo aquí, ¿no? Tengo tiempo, ¿no? El tiempo que emplea quiero encontrar. Entonces el tiempo es igual a ¿qué? Estos dos van abajo. Mi trabajo es igual a voltaje por la corriente. ¿No? Reemplazo ahí entonces. 800 joules sobre 20 por 20. ¿Cuánto daría aquí?
Y de ahí lo tenés un ratito, un rato. Ya. Eso no es el tema, ¿no? Sale 2. Entonces el tiempo sería 2 segundos. ¿No? 2 segundos en vez de eso. Igual esto tiene algo. 100 segundos. 2 segundos. ¿Sí? Ese sería el primer ejemplo. Vamos con otro. Te voy a mostrar. Exacto. Algo me ¿Lo falta. puedes ver? Extremos. 20 voy a calcular el No, tiempo. pero igualmente. Solo trabajo. Que no hay corriente. Pero sí hay un activo aquí, ¿no? Jóvenes, un favor grande. Que encontrar la Vamos a corriente. ver una serie de ejercicios. Vamos a corregir este, hay un errorcito. Quisiera que nos vamos a conectar, por favor, una vez más. El tiempo se me va a acabar otra vez. Rápido pasó los 45 minutos. Por ahora, por favor, ¿ya? Sí, 40, sí es. Está mal mío. Lo vamos a corregir ahorita. Pero nos volvemos a conectar un ratito, por favor, ¿ya? Vamos a conectar un ratito. Sí, es 40, sí. Está mal aquí. Ya nos vemos entonces. Claro, Ahí nos vemos. cada cuánto tiempo. Vamos a conectar, por favor. Les voy a mandar el link una vez más, por favor, ya para hacer los prácticos. Claro, y cada cuánto te lo haces. Sí, hice mal mi operación. Ahí te voy a corregirlo, ¿ya? Le mando el link, por favor, una vez más. Digamos 3 veces a la semana. Claro.